El sol del mediodía en el norte de México era un verdugo despiadado, un yunque de fuego que castigaba la tierra agrietada del cañón. No había brisa, solo el zumbido insistente de las moscas y el silencio pesado de un mundo que parecía haberse rendido. Atado a un mezquite retorcido, Javier sentía cada gota de sudor evaporarse incluso antes de rodar por su piel. Sus muñecas y tobillos, atados con cuerda de ixtle, estaban en carne viva. La humillación ardía más que el sol. Don Ricardo no solo quería matarlo, quería borrar su dignidad, convertirlo en un espectáculo de horror para los buitres y para el recuerdo de quien osara desafiarlo. El polvo, fino y rojizo, cubría su rostro y entraba en sus pulmones con cada respiración superficial, un recordatorio constante de que la tierra que tanto amaba estaba a punto de reclamarlo de forma cruel y definitiva. Encima de su cabeza, atada a una rama más gruesa, una serpiente de cascabel dormitaba, su cuerpo un patrón hipnótico de marrón y polvo. Este hombre está a un segundo de una muerte horrible, pero lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. Historias como esta, de coraje contra la tiranía, son las que nos apasionan contar, pero no podemos hacerlo sin ti. Detén todo y suscríbete ahora mismo. Nuestra meta es llegar a los 1000 valientes que creen en la justicia. Comenta desde qué país nos estás viendo y únete a nuestra familia. La cuerda que la sujetaba estaba deliberadamente floja, permitiendo que la serpiente se moviera lo suficiente para que su peso fuera una amenaza constante. En cualquier momento, el nudo podría ceder, o el calor podría irritarla lo suficiente como para que se retorciera, cayendo sobre él. Era la obra maestra sádica de don Ricardo. La muerte no vendría por la mano de un hombre, sino por el veneno de la propia tierra. Una ironía cruel para un vaquero que se enorgullecía de conocer cada secreto de aquel suelo. Javier cerraba los ojos, no para huir de la visión, sino para enfocarse en la rabia, el único combustible que le quedaba. Se negaba a morir con miedo. Moriría maldiciendo el nombre del cacique que le robó todo. En la rama por encima de la serpiente, moviéndose con la cautela de un felino salvaje, estaba Sofía. Sus pequeños pies descalzos encontraban apoyo en la corteza áspera del árbol, el vestido de algodón simple enganchado en las espinas. Con solo 10 años ya conocía el silencio de la pérdida. Sus padres, víctimas de una fiebre que arrasó el pueblo, la dejaron al cuidado de su abuela Elena. Fue su abuela quien le enseñó sobre las plantas que curan y las que matan, sobre los espíritus de la tierra y principalmente sobre el peligro de los hombres como don Ricardo. «Nunca te metas en el camino de un toro bravo, mi pequeña flor de cactus», decía Elena. «Solo serás pisoteada». Pero al ver a los secuaces arrastrando a Javier hacia el cañón más temprano, algo en su pecho se rebeló contra la sabiduría de su abuela. Sostenía en la mano un pequeño cuchillo de cocina, la hoja gastada de tanto cortar hierbas y verduras. El mango de madera estaba liso y caliente en su palma sudada. El miedo era una criatura viva en su estómago, con garras frías que apretaban su corazón. Cada crujido de una rama seca bajo sus pies sonaba como un trueno. Miraba al hombre atado, su rostro una máscara de sangre seca y polvo, los ojos cerrados en una expresión de dolor y desafío. Luego miraba a la serpiente, un nudo de peligro letal balanceándose suavemente. Su abuela la llamaría loca, tonta. Pero el rostro de Javier, incluso derrotado, le recordaba al de su padre, un hombre de honor que creía que la justicia era algo por lo que valía la pena luchar, incluso cuando la lucha parecía perdida. El viaje hasta allí había sido un acto de desobediencia silenciosa. Tan pronto como los hombres de don Ricardo dejaron el pueblo, riendo y jactándose de su crueldad, Sofía esperó lo que pareció una eternidad. Tomó el cuchillo, una cantimplora de agua y un trozo de pan de maíz, y
Siguió las huellas en el polvo, manteniéndose en las sombras de las rocas y los cactus. El miedo la acompañaba a cada paso, susurrando las advertencias de su abuela en sus oídos. Pero la imagen del hombre siendo tratado como un animal, la brutalidad casual de los secuaces, se superpuso al miedo. Aquello estaba mal. No era la ley de Dios ni la de los hombres honrados. Era la ley de un tirano, y en su pequeño corazón una chispa de coraje obstinado se encendió. Javier sintió un ligero cambio en la sombra sobre su rostro. Abrió los ojos con esfuerzo, la visión borrosa por el sudor y el sol. Por un instante pensó que era un ángel, una alucinación provocada por la sed y la desesperación. Pero la figura era demasiado pequeña, demasiado delgada. Era una niña, una niña. Sus ojos se encontraron y vio en ella no piedad, sino una determinación feroz que lo conmocionó. Ella se llevó un dedo a los labios, una petición universal de silencio, y luego señaló con el cuchillo la cuerda que sujetaba a la serpiente. Su plan era una locura, un corte equivocado, un movimiento brusco, y la criatura caería sobre él. La muerte sería instantánea, pero al mirar la seriedad en el rostro de la niña, lo entendió. No era un rescate irreflexivo, era una apuesta calculada. Sofía respiró hondo, el aire caliente quemando sus fosas nasales. El olor a polvo y a miedo era palpable. Recordó a su padre enseñándole a tallar madera. Paciencia, mija, la fuerza bruta quiebra la madera. Es el corte preciso el que la moldea. Necesitaba ser precisa, un corte para la serpiente, para crear el caos, la distracción. Luego, los cortes que liberarían al hombre. Era una danza peligrosa sobre un abismo. La vida de él, y consecuentemente la de ella, dependían de la firmeza de su pequeña mano. Estiró el brazo, la punta del cuchillo tocando la fibra tensa de la cuerda sobre la serpiente. El animal se movió, su cola cascabelenado una advertencia sibilante que resonó en el cañón silencioso. Sofía se congeló, el corazón martilleando contra sus costillas. El sonido del cascabel fue un trueno en el silencio mortal. Javier contuvo la respiración, sus músculos contrayéndose inútilmente contra las cuerdas. Vio los ojos de la niña agrandarse, pero ella no retrocedió. Había una terquedad en ellos, una negativa a rendirse al pavor. Aquella pequeña figura, no más alta que su cinturón, poseía más coraje que muchos hombres que él había conocido. En ese momento, la vergüenza de ser salvado por una niña se disolvió, reemplazada por una admiración abrumadora. No sabía su nombre, no conocía su historia, pero confiaba en ella. Con un leve asentimiento de cabeza, casi imperceptible, le dio el permiso que ella no había pedido. Estaba listo. Cualquier destino era mejor que esperar la muerte como un cordero en el altar de don Ricardo. El mundo de Sofía se redujo a ese pequeño punto, la hoja contra la cuerda. Ignoró el cascabel, el calor, el zumbido de las moscas. Se concentró en la textura de la fibra, sintiéndola ceder lentamente bajo la presión del cuchillo. Su mente estaba clara, enfocada. No pensaba en las consecuencias, en la furia de don Ricardo, en el peligro para su abuela. Pensaba solo en la tarea, en el próximo movimiento. Era como cosechar la hierba de serpiente, una planta que crecía en acantilados peligrosos, pero cuyo antídoto podía salvar una vida. El riesgo era parte de la cura. Con un movimiento final y rápido, cortó la última fibra. La cuerda se partió con un chasquido seco, y por un segundo de silencio aterrador, la serpiente pareció flotar en el aire antes de caer. La cascabel golpeó el suelo al lado de Javier, no sobre él. La caída la aturdió por un instante, pero la furia se apoderó rápidamente. Con un silbido agudo, se giró, no hacia el hombre inmovilizado, sino en dirección al sonido más cercano, un conejo asustado que saltó de un arbusto. La serpiente se lanzó en su persecución, desapareciendo entre las rocas. Fue la suerte, una suerte que ninguno de ellos podría
haber previsto, pero que era la única oportunidad que necesitaban. Sofía no perdió tiempo. Descendió rápidamente a la rama donde Javier estaba atado, sus movimientos ahora más rápidos, impulsados por la adrenalina. La primera parte del plan, la más arriesgada, había funcionado. Ahora la carrera contra el tiempo había comenzado de verdad, antes de que la ausencia del ejemplo de don Ricardo fuera notada. Javier observó a la niña trabajar en las cuerdas que ataban sus muñecas. Sus pequeñas manos eran sorprendentemente fuertes y ágiles. El alivio que lo inundó fue tan intenso que casi le hizo perder el conocimiento. El dolor punzante en sus miembros cuando la sangre comenzó a circular de nuevo era una bendición, una señal de que todavía estaba vivo. «¿Quién eres?», susurró, la voz ronca y débil por la deshidratación. Sofía no respondió de inmediato, concentrada en cerrar la gruesa cuerda. Solo negó con la cabeza, como si dijera que los nombres no importaban ahora. Lo que importaba era el silencio, la velocidad, la huida. Ella era la personificación de la acción en un mundo donde la mayoría solo observaba en silencio temeroso, un pequeño engranaje de coraje desafiando la máquina de opresión del cacique. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, cuando la última cuerda cedió. Javier cayó de rodillas en el polvo, demasiado débil para levantarse. Sus brazos y piernas temblaban incontrolablemente. Sofía saltó de la rama baja e inmediatamente le ofreció la cantimplora. El agua estaba tibia, con sabor a metal, pero para él era el néctar más dulce que jamás había probado. Bebió lentamente, el agua trayendo una claridad dolorosa a su mente. Estaba libre, pero estaba herido, exhausto y a kilómetros de cualquier lugar seguro. Y su destino ahora estaba inextricablemente ligado al de aquella niña misteriosa. Una responsabilidad que pesaba más que las cadenas que acababa de dejar atrás. La gratitud en su corazón era inmensa, pero el miedo por lo que la había involucrado también lo era. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Sofía, su voz apenas un susurro, pero firme como el acero. Tiró de su brazo, tratando de ayudarlo a levantarse. «Volverán para verificar. Tal vez mañana, tal vez más tarde. No podemos estar aquí». Javier miró el pequeño rostro, la seriedad de una adulta en rasgos infantiles. No solo lo estaba salvando, tenía un plan. Entendía la mente de sus enemigos. Se apoyó en ella, usando la pequeña figura como un soporte improbable, y juntos, cojeando y tambaleándose, comenzaron a moverse, dejando atrás el árbol de la muerte, el silencio del cañón y la sombra alargada de don Ricardo, que seguramente ya se estaba preguntando sobre el destino de su víctima. La noche estaba llegando, y con ella la cobertura que necesitaban. El paisaje del norte de México, tan brutal durante el día, se transformaba al atardecer. Las sombras se alargaban, ofreciendo escondites, y el aire comenzaba a enfriarse, trayendo un alivio bienvenido. Sofía guiaba a Javier con una confianza que desmentía su edad, evitando senderos abiertos y manteniéndose cerca de las formaciones rocosas. Conocía ese desierto, no como un vaquero conocía sus pastizales, sino como un conejo conocía su madriguera, con un instinto de supervivencia afilado por la necesidad. Señalaba plantas que se podían comer y otras que debían evitarse. Javier, el hombre de la tierra, estaba siendo enseñado sobre su propio dominio por una niña. La ironía no se le escapó, pero su orgullo había sido dejado atrás, atado a aquel mezquite. Ahora solo existía la necesidad de sobrevivir. El pueblo de donde venían, llamado simplemente El Silencio, era un lugar gobernado por el miedo. Don Ricardo no era solo un terrateniente, era el dueño de las vidas. Su hacienda, la Serpiente, se extendía por todo el valle, y su influencia alcanzaba cada humilde jacal. Controlaba el agua, las semillas y, lo más importante, la paz. Cualquiera que lo desafiara, como Javier,
había hecho al negarse a vender su pequeño rancho, la única herencia de su familia, se convertía en un ejemplo. La muerte de Javier no debía ser solo una muerte, debía ser una parábola contada en susurros, una lección sobre el costo de la desobediencia. Y ahora, Sofía, en su acto de compasión, había arrancado la página final de esa historia y comenzado a escribir una nueva, mucho más peligrosa para todos. La abuela de Sofía, Elena, sería la primera en sentir las consecuencias. Sofía lo sabía y la culpa era una piedra en su pecho. Elena era la curandera del pueblo, respetada, pero también temida por su sabiduría y su negativa a doblegarse completamente ante don Ricardo. Existía en un espacio precario de neutralidad, arreglando los huesos de los secuaces del cacique un día y ayudando en el parto de la esposa de un deudor al otro. Acciones como la de Sofía destruían esa neutralidad, forzaban una elección, un bando. Y en el silencio, elegir un bando contra don Ricardo era una sentencia de muerte. Mientras caminaba en la oscuridad creciente, Sofía rezaba a todos los santos que su abuela conocía, pidiendo protección para la mujer que era su único hogar. Javier, apoyándose en un bastón improvisado que Sofía encontró para él, comenzó a recuperar un poco de su fuerza. Con cada paso, la rabia dentro de él crecía. Ya no una brasa impotente, sino una llama que exigía acción. Su primera inclinación era la venganza. Volver a la hacienda, encontrar a Ricardo y hacerlo pagar con sangre. Pero entonces miraba a la pequeña figura que lo guiaba, la responsabilidad que ahora tenía por ella. La venganza era un lujo que ya no podía permitirse. Su supervivencia estaba ligada a la de ella. Si actuaba de forma imprudente, no solo sería su vida la que perdería, sino también la de ella. El coraje de la niña lo había salvado, y ahora la existencia de ella lo forzaba a ser un hombre mejor, más inteligente, no solo más fuerte. Encontraron refugio para la noche en una pequeña cueva, escondida detrás de una cortina de enredaderas secas. Era estrecha y olía a polvo y a animales salvajes, pero era segura. Sofía compartió su pan de maíz con él y le mostró cómo chupar la humedad de una raíz de cactus para engañar la sed. Se sentaron en silencio por un largo tiempo, el único sonido siendo el del viento aullando afuera. Javier finalmente rompió el silencio. ¿Por qué?, preguntó, la palabra cargada con el peso de todo lo que habían pasado. ¿Por qué arriesgar todo por un extraño? Sofía solo lo miró, sus ojos oscuros reflejando la poca luz de la luna que entraba en la cueva. La simplicidad de su respuesta lo golpeó como un puñetazo, porque era lo correcto. En esa respuesta, Javier entendió la profundidad del abismo que lo separaba de esa niña. Había vivido su vida por códigos de honor, por orgullo, por la tierra. Eran cosas buenas, pero eran egoístas. Sofía actuó por pura empatía, por un sentido de justicia tan fundamental que no necesitaba justificación. No lo salvó porque fuera un hombre bueno o malo, sino simplemente porque era un ser humano sufriendo una injusticia. Esta percepción lo transformó. La lucha ya no era sobre su rancho o su honor herido, era sobre el mundo que permitía que hombres como don Ricardo existieran, y el mundo que producía niñas como Sofía. Era una lucha por el futuro, no solo por el pasado. Necesitaba sobrevivir no para vengarse, sino para asegurar que el coraje de ella no hubiera sido en vano. La luna subió alta en el cielo, un disco de plata en un terciopelo negro salpicado de estrellas. El desierto, de noche, era un lugar de belleza austera y peligro oculto. Javier y Sofía durmieron por turnos, aunque era él quien más necesitaba descansar. Mientras ella vigilaba, él soñaba. Soñaba con el rostro de don Ricardo, la crueldad en sus ojos, la sonrisa sádica. Pero el sueño cambiaba, y el rostro de Ricardo se transformaba en el rostro determinado de Sofía, el cuchillo brillando no con malicia,
sino con la luz de la esperanza. Se despertó con un sobresalto, el corazón acelerado. La niña estaba sentada en la entrada de la cueva, una pequeña centinela contra la inmensidad de la noche. En ese momento se juró a sí mismo que protegería esa luz, aunque le costara la vida. Mientras tanto, en el silencio, la ausencia de Sofía comenzaba a notarse. Abuela Elena sintió su corazón hundirse cuando cayó la noche y su nieta no volvió a casa. Vio el cuchillo faltante, la cantimplora desaparecida. Supo, con la certeza terrible de una abuela, que Sofía había hecho lo impensable. Fue a la pequeña capilla del pueblo, encendió una vela a la Virgen de Guadalupe y rezó, no por la seguridad de Sofía, pues sabía que la niña era fuerte, sino por la misericordia de Dios cuando la furia de don Ricardo inevitablemente cayera sobre todos ellos. La noticia de la fuga de Javier aún no había llegado, pero el aire estaba pesado con una premonición. La calma antes de una tormenta devastadora que estaba a punto de barrer sus vidas pacatas y temerosas. El primer rayo de sol encontró a los dos fugitivos ya en movimiento. Cada músculo del cuerpo de Javier protestaba, pero él seguía adelante, impulsado por la determinación de la niña y por su propio sentido de urgencia renovado. Necesitaban distancia, agua, un plan. Sofía sugirió que siguieran el lecho seco de un río hacia las montañas. Allí habría más agua, más escondites y sería más difícil para los caballos de don Ricardo seguirlos. Era un plan sólido. Con cada hora que pasaba, el vínculo entre el vaquero endurecido y la niña valiente se profundizaba, forjado en el silencio, en la dificultad compartida y en un respeto mutuo que trascendía las palabras. Eran una familia improbable, nacida del peligro y la compasión. Don Ricardo se despertó de buen humor. Tomó su café fuerte en la terraza de su gran casa, mirando las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eran todas suyas. Se deleitaba con el pensamiento de Javier, asándose lentamente bajo el sol, un recordatorio para cualquiera que pensara en desafiar su poder. Enviaría a 2 de sus hombres más tarde, no para verificar si Javier estaba muerto, sino para cortar la cuerda y dejar su cuerpo para los coyotes, la desgracia final. La idea lo hizo sonreír. Era un hombre que encontraba placer en el orden de las cosas, y el orden, en su mundo, era el miedo, la obediencia a través del terror. No tenía idea de que el orden que tanto apreciaba ya había sido roto por una niña de 10 años con un cuchillo de cocina. La imagen inicial, la que dio inicio a todo, ahora parecía un sueño lejano. Sofía en el árbol, el cuchillo brillando, la mirada de Javier dividida entre el terror de la serpiente y la incredulidad en su salvadora. Aquella escena, congelada en el tiempo, fue el punto de inflexión, el momento en que la pasividad de toda una comunidad fue desafiada por su miembro más débil y más valiente. La historia ya no era solo sobre la supervivencia de un hombre, sino sobre el despertar de una conciencia. El viaje de Javier y Sofía por el desierto no era solo una huida de la muerte, sino una peregrinación hacia una confrontación inevitable, donde el coraje de unos pocos tendría que enfrentar la tiranía de uno. Los secuaces de don Ricardo, 2 hombres con rostros endurecidos por el sol y la crueldad, cabalgaron sin prisa hacia el cañón. Conversaban y reían, anticipando la tarea macabra con una indiferencia aterradora. Para ellos, era solo otro día de trabajo. La vida y la muerte eran mercancías en el mundo de su patrón. Al llegar al árbol, la risa murió en sus gargantas. Las cuerdas cortadas colgaban como lianas muertas. El cuerpo de Javier había desaparecido. Solo las huellas, un par de botas de hombre y un par de pies pequeños y descalzos contaban la historia. El pánico reemplazó a la arrogancia. Sabían lo que significaba la furia de don Ricardo, y ahora estaría dirigida hacia ellos. La cacería había comenzado oficialmente. Sofía y Javier,
aún ajenos a la persecución inminente, continuaron su arduo viaje. El sol subió de nuevo, implacable. La fuerza de Javier estaba volviendo, pero lentamente. Ahora podía caminar sin el apoyo constante de Sofía, pero el dolor y la debilidad aún lo atormentaban. Se preocupaba por la niña. Ella no se quejaba, no mostraba cansancio, pero él veía la tensión en sus hombros, la forma en que examinaba el horizonte constantemente. Llevaba una carga demasiado pesada para su edad. Se sentía culpable por haberla arrastrado a su mundo de violencia, pero también sabía que ella había entrado por voluntad propia, movida por algo que él apenas comenzaba a entender. Era la fuerza de la compasión, una fuerza que pronto descubriría ser más poderosa que cualquier ejército de secuaces. El conflicto interno de Sofía era una tormenta silenciosa. Cada paso que la alejaba de casa era un paso que ponía a su abuela en mayor peligro. Luchaba contra las lágrimas, contra el deseo de volver y esconderse en los brazos de Elena. Pero entonces miraba a Javier, a la gratitud y el respeto en sus ojos, y sabía que no podía volver atrás. Había tomado una decisión y ahora necesitaba llevarla hasta el final. Era su primera gran prueba, la transición de una infancia protegida por la sabiduría de su abuela a un mundo donde necesitaba confiar en su propia brújula moral. Tenía miedo, pero también sentía una nueva fuerza creciendo dentro de sí. La fuerza de quien defiende algo más grande que uno mismo. Javier también libraba su propia batalla interna. El deseo de venganza aún ardía, un veneno en sus venas. Imaginaba lo que le haría a don Ricardo, las formas en que lo haría sufrir, pero la presencia de Sofía a su lado era un antídoto. ¿Cómo podría enseñarle a esa niña sobre la justicia si sus propios actos eran movidos solo por el odio? Para honrar su sacrificio y su coraje, necesitaba ser más que un vaquero vengativo. Necesitaba convertirse en un símbolo de resistencia, de esperanza. La lucha contra don Ricardo no podía ganarse con más brutalidad, sino con algo que el cacique no entendía: la unión y el coraje del pueblo. La semilla de esa idea, plantada por la compasión de Sofía, comenzaba a germinar en su mente cansada. La introducción de esta saga termina aquí, no con una resolución, sino con una promesa, la promesa de una cacería implacable, de una alianza improbable y de una confrontación que sacudirá los cimientos del silencio. El viaje de Sofía y Javier apenas comienza, y cada paso los acerca más al peligro, pero también más a su verdadero destino. Son dos puntos de luz en una vasta oscuridad, huyendo de la sombra de un tirano, sin saber que llevan consigo la chispa que puede incendiar una revolución. El desierto guarda sus secretos, y el destino aún tiene muchas pruebas reservadas para el vaquero y la pequeña salvadora. Esta historia es sobre la fuerza que encontramos en los lugares más inesperados y el coraje que nace cuando defendemos lo que es correcto. Si crees en el poder de la superación y en la chispa de esperanza que existe incluso en las situaciones más sombrías, únete a nosotros en este viaje. Queremos llegar a 1000 suscriptores para seguir trayendo narrativas que tocan el alma. Suscríbete al canal y dinos desde dónde estás viendo. Queremos conocer a las personas que, como Sofía, creen que un pequeño acto de valentía puede cambiar el mundo. Tu presencia aquí nos da fuerza para seguir contando historias que importan, sobre héroes anónimos y la lucha eterna por la justicia y la dignidad. La noticia llegó a don Ricardo como un latigazo. Sus 2 secuaces, pálidos y temblorosos, balbucearon la historia de las cuerdas cortadas y las huellas que se alejaban. Por un momento, el hacendado permaneció en silencio, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en una furia volcánica. No gritó. Su ira era más fría, más aterradora. Se levantó lentamente, caminó hacia uno de los hombres y lo golpeó con la culata de su revólver. Un golpe seco y brutal que lo derribó. «Encuéntrenlo»,
siseó don Ricardo, la voz baja y llena de veneno. «Encuentren al vaquero y a quien quiera que lo haya ayudado. Tráiganlos vivos. Su muerte será lenta y servirá de lección para esta tierra por 100 años». El miedo que emanaba de él era más denso que el calor del desierto, una promesa de dolor que impulsó a sus hombres a una búsqueda frenética. La cacería comenzó con una ferocidad implacable. Don Ricardo convocó a sus mejores rastreadores, hombres que nacieron y crecieron en esa tierra árida, cuyos ojos podían leer el suelo como las páginas de un libro. No eran solo matones, eran depredadores, capaces de distinguir una huella de días atrás, de saber si la persona estaba herida por el arrastre de los pies, de prever hacia dónde se dirigiría la presa en busca de agua. Liderados por un hombre cruel llamado el Cuchillo, famoso por nunca haber perdido un rastro, partieron de la hacienda como una manada de lobos, desplegándose en abanico para cubrir todas las rutas posibles que salían del cañón. El desierto, que había sido un refugio para Javier y Sofía, ahora se convertía en una trampa, con los dientes de los cazadores cerrándose lentamente a su alrededor. Mientras tanto, Sofía continuaba demostrando que su conocimiento era el arma más valiosa que poseían. Se detuvo junto a un nopal, un cactus de apariencia inofensiva, y con su cuchillo cortó una de sus pencas. Con cuidado, le quitó las espinas y le entregó la pulpa verde y húmeda a Javier. «Come», dijo. «Ella tiene agua y te dará fuerza». Él obedeció sin cuestionar, el sabor amargo y refrescante un alivio para su garganta seca. Más tarde, encontró huellas de un puma y los guió en una dirección diferente, explicando que donde el gran gato cazaba, presas más pequeñas y hombres no eran bienvenidos. Javier, que había pasado la vida creyendo en su propia autosuficiencia, se dio cuenta de que, en ese entorno, él era el aprendiz, y su maestra era una niña que apenas le llegaba al pecho. Las heridas en las muñecas y tobillos de Javier comenzaron a infectarse, la piel roja e hinchada bajo el sol abrasador. El dolor era una brasa constante. Viéndolo cojear con más dificultad, Sofía lo hizo detenerse. Registró el área y regresó con un puñado de hojas de una planta que él no reconoció. Las masticó hasta formar una pasta verde y la aplicó directamente en sus heridas. La sensación fue de un frescor inmediato, un alivio casi milagroso que calmó el ardor. «Hoja de agave», explicó ella. «Abuela dice que limpia el mal de la carne». La sabiduría de generaciones de curanderas, pasada a esa pequeña niña, lo estaba manteniendo vivo, remendando su cuerpo roto mientras él intentaba remendar su espíritu destrozado. Cada acto de cuidado de ella era un ladrillo en la reconstrucción de su humanidad. El recuerdo de abuela Elena era un santuario y una tortura en la mente de Sofía. Recordaba las noches sentada junto al fuego, mientras su abuela molía hierbas en un molcajete de piedra, el olor a romero y salvia llenando el pequeño jacal. Elena contaba historias de los antiguos, de los espíritus de la tierra, y siempre las entrelazaba con advertencias prácticas. «Escucha al viento, mija, trae noticias, siente la tierra, te dice dónde hay agua, y mira a los ojos de los hombres, te dicen dónde hay peligro». Sofía recordaba vívidamente el día que preguntó por don Ricardo. La abuela detuvo su trabajo y una sombra pasó por sus ojos arrugados. «Él es un hombre con un agujero en el alma», había dicho. «Elena, y trata de llenarlo con la tierra y la vida de otras personas. Aléjate de ese tipo de vacío, mi flor». Su viaje era un zigzag desesperado hacia las montañas lejanas que se alzaban en el horizonte como dientes azules. Con cada paso, Javier sentía regresar un poco de su antigua fuerza. Ya no era solo una carga, sino un compañero en la fuga. Comenzó a usar su experiencia de vaquero para ayudar, observando los patrones de vuelo de los pájaros para predecir el tiempo y usando el sol para
mantener la dirección. Desarrollaron una comunicación silenciosa, un sistema de gestos y miradas que les permitía moverse rápidamente y sin palabras. Una mirada de Sofía al suelo, un asentimiento de cabeza de Javier. Eran dos mitades de una única entidad de supervivencia, una fusión de la sabiduría ancestral de ella y la resiliencia práctica de él, moviéndose por las venas ocultas del desierto. El cuchillo y sus hombres encontraron los restos del nopal que Sofía había cortado. El rastreador se agachó, tocando la savia aún ligeramente húmeda. «Pasaron por aquí esta mañana», dijo, la voz grave y sin emoción. «El hombre está herido, pero la niña, ella sabe lo que hace. No lo está guiando al azar». Había un respeto reacio en su tono, el reconocimiento de un adversario digno. Esto solo hizo la cacería más interesante para él. Ya no se trataba solo de cumplir las órdenes de don Ricardo. Se había convertido en un duelo de inteligencia e instinto contra un fantasma que dejaba rastros sutiles. El cuchillo sonrió, un movimiento feo en su rostro marcado por una cicatriz. Le gustaba un desafío. La muerte de ellos sería aún más sabrosa por eso. La tensión aumentó cuando, a media tarde, Javier escuchó el sonido débil, pero inconfundible de caballos. Agarró el brazo de Sofía y la metió en una grieta estrecha entre dos rocas enormes, cubriendo la entrada con una rama seca de arbusto. Se acurrucaron en la oscuridad apretada, apenas atreviéndose a respirar. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, acompañado de voces crueles y risas. Los rastreadores pasaron tan cerca que podían sentir la vibración en el suelo y oler el sudor de los caballos. «No pueden haber ido lejos», dijo una voz. «Cuando los encontremos, me quedaré con las botas del vaquero». Sofía se estremeció en los brazos de Javier, y él la sostuvo con más fuerza, su cuerpo formando un escudo protector a su alrededor. En ese momento, él no era el hombre rescatado, era el protector. Permanecieron escondidos durante una hora entera después de que el sonido de los caballos desapareciera, el silencio que siguió casi tan ensordecedor como el ruido anterior. El peligro les había pasado rozando, un recordatorio físico de cuán tenue era su libertad. Cuando finalmente salieron, la realidad de su situación los golpeó con toda su fuerza. No solo estaban huyendo, estaban siendo activamente cazados por hombres que no tendrían misericordia. El desierto ya no era un adversario neutral, se había convertido en el tablero de un juego mortal. Cada roca, cada cañón, podía ser un escondite o una emboscada. El miedo, que había disminuido con el esfuerzo del viaje, regresó con toda su fuerza, un sabor amargo a cobre en la boca de ambos. Esa noche encontraron un refugio mejor, una pequeña gruta en la ladera de una colina, cuya entrada era casi invisible. Agotados y sacudidos por el encuentro, necesitaban un momento de paz. Sofía logró hacer una pequeña fogata sin humo, usando madera seca de mezquite, una técnica que su abuela le había enseñado para las noches frías. La pequeña llama danzante traía un calor reconfortante y una sensación de normalidad en medio del caos. La luz parpadeante suavizaba las facciones de ambos, borrando un poco del cansancio y del miedo. En la intimidad de ese pequeño círculo de luz, rodeados por una oscuridad inmensa y peligrosa, las barreras que aún existían entre ellos finalmente comenzaron a desmoronarse por completo. Javier miró a la niña al otro lado de la fogata. La forma en que la luz jugaba en su cabello trenzado, la seriedad en sus ojos mientras cuidaba el fuego. «Mi rancho», comenzó, la voz baja, «no era grande, pero era todo lo que mi familia dejó. Mi abuelo construyó la casa con sus propias manos, cada viga, cada adobe. Solía decir que la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella». Hablaba no de la pérdida de una propiedad, sino de la profanación de un legado, la ruptura de un vínculo sagrado. Era la primera vez que compartía su dolor,
no como una queja, sino como una explicación de quién era y por qué luchaba antes de que todo se derrumbara. Sofía escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Su historia resonaba con la de ella, una melodía diferente, de la misma canción de pérdida y pertenencia. «Mis padres están enterrados cerca de nuestro jacal», dijo suavemente, la voz apenas un susurro. Abuela plantó flores de cempasúchil sobre ellos. Dice que las flores guían a sus espíritus de regreso a casa en el día de Mindoresit, muertos. A veces hablo con ellos. Les cuento sobre mi día, sobre las hierbas que aprendí a encontrar. Compartió su soledad, su mundo silencioso poblado de recuerdos y espíritus. En ese momento no eran el vaquero y la huérfana, sino dos personas que entendían lo que significaba amar algo, una tierra, una familia, con tanta fuerza que la pérdida se convertía en parte de quienes eran. El vínculo entre ellos, forjado en el peligro, fue finalmente templado en la vulnerabilidad compartida. Él vio en ella más que una salvadora valiente, vio la resiliencia de su pueblo, la sabiduría que no se aprende en los libros. Ella vio en él más que un hombre derrotado, vio el honor y la terquedad de un roble que, incluso golpeado por un rayo, se niega a caer. Eran ecos el uno del otro, almas solitarias que encontraron un espejo en el desierto. Un padre encontró una hija y una hija encontró un protector. Esa noche, en la frágil seguridad de la gruta, se permitieron sentir el dolor, la pérdida y lo más importante, la esperanza que la presencia del otro les daba. Eran una familia de dos, una nación nacida del fuego de la adversidad. El viaje de Sofía y Javier nos obliga a cuestionar nuestras propias elecciones en momentos de crisis. Ella, una niña, arriesgó todo por un extraño, movida por un sentido innato de justicia. Él, un hombre que lo perdió todo, necesita aprender a luchar no por venganza, sino por un futuro que no imaginaba. Ahora, queremos saber de ti. ¿Qué harías en el lugar de Sofía? ¿Tendrías el coraje de desafiar un poder tiránico para hacer lo correcto? Y en el lugar de Javier, ¿lograrías dejar de lado el deseo de venganza para proteger la inocencia? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva enriquece nuestra historia y nos conecta como una comunidad que cree en el poder de las elecciones humanas. Se durmieron bajo la vigilancia silenciosa de las estrellas. Por primera vez en días, el sueño de Javier no fue atormentado por pesadillas de serpientes y cuerdas. En cambio, soñó con su rancho. Pero en el sueño, la casa no estaba vacía. Había risas de niña resonando en el patio, y flores de cempasúchil, vibrantes y naranjas, crecían a lo largo de la cerca. Se despertó poco antes del amanecer, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Miró a Sofía, dormida, el rostro relajado e infantil en el sueño. Una nueva determinación se solidificó en su corazón. La lucha ya no era para recuperar lo que era suyo, era para construir lo que vio en su sueño, un futuro, un hogar, un lugar seguro para esa niña. Mientras tanto, en el silencio, la ausencia de Javier y la desaparición de Sofía se convirtieron en un rumor peligroso, un secreto susurrado a puertas cerradas. Abuela Elena enfrentaba las miradas acusadoras y las preguntas veladas de los otros habitantes. Algunos la culpaban por la imprudencia de su nieta, temiendo la represalia de don Ricardo. Otros la miraban con una admiración secreta y aterrorizada. Elena se mantenía firme, su rostro una máscara de serenidad, pero su corazón era una tormenta de preocupación. Comenzó a preparar remedios, a almacenar alimentos, a hacer lo que siempre hacía en tiempos de crisis. Se preparaba para la guerra, no con armas, sino con la sabiduría y la resiliencia que eran su herencia y su poder. El pueblo contenía la respiración, esperando lo inevitable. La persecución continuaba, pero ahora Javier y Sofía eran más listos, más cautelosos. Aprendieron a usar el terreno a su favor,
a borrar sus rastros, a pensar como sus presas. Javier, con su fuerza renovada, podía cargar a Sofía en tramos difíciles, y ella, con sus ojos agudos, era la exploradora, la centinela. Se movían como el viento, dejando pocas señales de su paso. El cuchillo se frustraba cada vez más, el rastro se enfriaba, desaparecía y reaparecía en lugares inesperados. La presa estaba aprendiendo, estaba luchando. La cacería se estaba volviendo más difícil y la rabia del rastreador crecía con cada fracaso, prometiendo una violencia aún mayor cuando finalmente los acorralara. Llegaron a las faldas de las montañas, un nuevo paisaje de pinos, rocas y aire más fresco. Aquí había más lugares para esconderse, más agua, más vida. Parecía un santuario en comparación con el infierno del desierto, pero sabían que no estaban a salvo. La subida sería lenta y ardua, y los hombres de don Ricardo no se rendirían. La montaña era una fortaleza, pero también podría convertirse en una prisión si eran acorralados. La huida los había llevado hasta allí, pero ahora necesitaban un nuevo plan. No podían huir para siempre. Tarde o temprano tendrían que dejar de correr y empezar a luchar. La pregunta era cómo y dónde. Un día, mientras se abastecían de agua en un arroyo cristalino, Sofía encontró una pequeña estatuilla de madera tallada en el lecho del río, gastada por el agua. Era la figura de un jaguar. En la cultura de su pueblo, el jaguar era un espíritu protector, un símbolo de poder y coraje en la oscuridad. Se la mostró a Javier. «Es una señal», susurró, los ojos brillantes, «una señal de que los espíritus de la montaña están con nosotros». Javier, un hombre que no era dado a supersticiones, no dudó de ella. Miró la estatuilla y luego a la niña. Quizás había más fuerzas en juego en ese mundo de las que imaginaba. O quizás el coraje y la fe de esa niña eran, en sí mismos, el tipo más poderoso de magia. La influencia de Sofía sobre Javier fue transformadora. Él comenzó a ver el mundo a través de los ojos de ella, no como un lugar de brutalidad y pérdida, sino como un lugar de maravillas ocultas y resiliencia obstinada. Aprendió los nombres de las plantas, el canto de los pájaros, las historias en las estrellas. La amargura que había envenenado su alma comenzó a disiparse, reemplazada por algo más ligero, más esperanzador. Se dio cuenta de que don Ricardo podía haberle robado la tierra, pero no podía robarle su capacidad de conectarse con ella, de ver la belleza en medio del dolor. Sofía no solo lo estaba manteniendo vivo físicamente, estaba resucitando su espíritu. La noticia de que la cacería se extendía por días llegó a oídos de don Ricardo, y su paciencia se agotó. La incompetencia de sus hombres era una afrenta personal. La fuga de Javier ya no era un mero acto de desafío, era una humillación pública. El vaquero y la niña se estaban convirtiendo en una leyenda, un susurro de esperanza entre los peones oprimidos. Ricardo sabía que necesitaba aplastar esa leyenda antes de que creciera. Decidió liderar la cacería personalmente, reuniendo a un grupo más grande y mejor armado. La persecución ya no era solo para capturar a dos fugitivos, era para reafirmar su dominio absoluto, para quemar la idea misma de resistencia de la memoria de ese pueblo. El desarrollo de su relación alcanzó un punto crucial. Javier ya no se veía como un fugitivo ayudado por una niña. Se veía como un padre protegiendo a su hija. Comenzó a enseñarle cosas que sabía. Cómo hacer nudos fuertes, cómo leer las nubes, cómo acercarse a un animal salvaje sin asustarlo. Y ella le enseñaba sobre la paciencia, la observación y la fe. Se convirtieron en maestros y alumnos el uno del otro, llenando los vacíos en sus almas. La dependencia mutua evolucionó hacia una asociación genuina, una alianza forjada en el respeto y un afecto profundo y no declarado. El viaje los cambió de maneras que aún no comprendían completamente. Sofía
La niña silenciosa y observadora encontró su voz y su fuerza. Aprendió que la sabiduría de su abuela no era solo para curar, sino también para luchar, y que la compasión podía ser un arma. Javier, el hombre orgulloso y quebrado, aprendió la humildad y descubrió un propósito más grande que su propia vida. Entendió que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en cómo te levantas y a quién eliges proteger cuando lo haces. La huida por el desierto se convirtió en un crisol que quemó sus debilidades y forjó sus almas en algo nuevo y más fuerte. Llegaron a una meseta alta en las montañas que daba vista al valle de abajo. Desde allí podían ver el polvo levantado por un gran grupo de jinetes moviéndose en su dirección. Eran muchos, más que antes. Don Ricardo estaba viniendo. El tiempo de correr se había acabado. La montaña sería su fortaleza o su tumba. Javier miró a Sofía. No había miedo en sus ojos, solo la misma determinación feroz que había visto cuando ella estaba en la rama del árbol con el cuchillo en la mano. No huirían más. Harían su última defensa allí, en ese lugar alto, más cerca del cielo, donde su historia alcanzaría su clímax sangriento e inevitable. La visión del ejército de don Ricardo, acercándose como una plaga de langostas por el valle, solidificó la terrible verdad. La montaña no era una fortaleza, era un callejón sin salida. Luchar allí sería un suicidio glorioso, pero inútil. En ese momento, con el polvo de la caballería enemiga subiendo al cielo, la estrategia de Javier cambió, cristalizada por el coraje silencioso de Minunetens. Sofía a su lado. La supervivencia ya no era suficiente. «No vamos a morir aquí arriba como animales acorralados», dijo, la voz firme. «Si vamos a caer, que sea en el corazón del territorio enemigo. Vamos a volver a el silencio». El plan era una locura, una zambullida de cabeza en la boca del lobo, pero tenía una lógica desesperada. En su propia casa, rodeado de su propio pueblo, la tiranía de don Ricardo sería expuesta a la luz del día. Usarían lo único que el cacique no podía controlar completamente, la conciencia de sus vecinos. El descenso de la montaña fue una carrera febril contra el tiempo, movida por una nueva y peligrosa esperanza. Eligieron los senderos de cabras más traicioneros, los caminos que los caballos no podían seguir, moviéndose con una velocidad que rozaba la imprudencia. Su plan dependía de un evento que Sofía recordó: la fiesta de San Juan, una de las pocas noches del año en que el silencio se permitía un atisbo de alegría, con fogatas, música y el flujo de pulque barato. La multitud y la distracción serían su único camuflaje. Necesitaban llegar al pueblo antes de que Ricardo se diera cuenta de que ya no estaban en la montaña, usando la propia arrogancia del cacique, su certeza de que los había acorralado, como un arma contra él. Era una apuesta de todo o nada a la psicología de su enemigo. Llegaron a las afueras de El Silencio al anochecer, cuando las fogatas de la fiesta de San Juan ya pintaban el cielo de naranja. El sonido de un violín y de risas flotaba en el aire, un contraste surrealista con el silencio mortal del desierto que habían dejado atrás. Para cualquier otra persona, era una escena de celebración comunitaria. Para ellos, era un campo de batalla disfrazado. Cada sombra era una amenaza, cada rostro en la multitud un potencial traidor. Con los corazones martilleando contra las costillas, se escabulleron por los callejones traseros, usando el ruido de la fiesta para enmascarar sus movimientos. Sus ropas rasgadas y rostros sucios los hacían parecer solo otro par de almas desafortunadas, invisibles a los ojos de los juerguistas borrachos y felices. El objetivo era llegar al jacal de abuela Elena, un santuario en medio del caos. La plaza principal vibraba de vida. La gente bailaba alrededor de una gran fogata, sus siluetas retorciéndose como espíritus en la luz parpadeante. El olor a maíz asado y carne adobada llenaba el aire.
Javier y Sofía se movían en la periferia de la multitud, manteniendo los rostros bajos. Pero cuando estaban a pocos metros del callejón que llevaba a la casa de Elena, una mano agarró el hombro de Javier. Era uno de los comerciantes del pueblo, un hombre cuya lealtad a don Ricardo era bien conocida, comprada con favores y exenciones. El rostro del hombre se contrajo en una mezcla de sorpresa y codicia. No gritó, solo abrió la boca y señaló, y ese gesto fue suficiente. La música vaciló y se detuvo. Una cabeza se giró, luego otra, y un silencio contagioso se extendió por la plaza como una enfermedad. El mar de gente se abrió, creando un círculo vacío a su alrededor. Al otro lado de la plaza, sentado en una silla como un rey en su trono, estaba don Ricardo. Estaba rodeado de sus hombres más leales, incluido el cuchillo, cuyo rostro se iluminó con una sonrisa depredadora. El cacique no se levantó de inmediato. Saboreó el momento, el silencio absoluto de cientos de personas, la captura de su presa en medio de su propia celebración. Había ganado. Los fugitivos, tontos y desesperados, habían regresado al matadero por voluntad propia. Levantó su copa de tequila en un brindis silencioso y burlón antes de levantarse y caminar lentamente hacia ellos. Cada paso, un golpe sordo que resonaba en el corazón aterrorizado del pueblo. Abuela Elena surgió de la multitud, su rostro un tapiz de emociones, el alivio de ver a su nieta viva, el terror de lo que estaba por venir. Corrió hacia Sofía, envolviéndola en sus brazos, tratando de protegerla con su frágil cuerpo. «Déjala». «En paz, Ricardo», dijo, la voz temblorosa pero llena de una autoridad antigua. «Esto es entre tú y el hombre. La niña no tiene nada que ver». Don Ricardo se rió, un sonido áspero y sin alegría. «Elena, vieja tonta», dijo, deteniéndose a pocos metros. «Ella tiene todo que ver, es la razón por la que todos estamos aquí, en este hermoso festival. Nos dio un motivo para un entretenimiento extra. Nos enseñó que hasta las cucarachas más pequeñas pueden creer que tienen coraje». La humillación pública era el arma final de don Ricardo. Rodeó a Javier como un buitre, describiendo para la multitud silenciosa la escena patética de encontrar al gran vaquero atado y lloriqueando, dejado para las serpientes. Cada palabra era una puñalada, destinada a destruir no solo la vida de Javier, sino su leyenda, su honor, el recuerdo mismo de su resistencia. «¿Y quién lo salvó?», gritó en tono teatral. «No fue un ejército de hombres valientes, fue esta niña», escupió la palabra, extendiendo la mano y agarrando el brazo de Sofía, apartándola de su abuela. «Esta es su heroína, el silencio, una niña sucia que no conoce su lugar». El toque de él en Sofía fue la chispa que encendió el barril de pólvora en el pecho de Javier. Toda la rabia, todo el dolor, todo el deseo de venganza que Javier había sentido se concentraron y se transformaron en algo puro y frío. Ya no se trataba de su tierra o su orgullo, se trataba de la mano de ese monstruo en el brazo de la niña que lo había salvado. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Ricardo y Sofía. «Quita tus manos de ella», dijo Javier. Su voz no era alta, pero cortó el silencio de la plaza con la precisión de una cuchilla. Había una calma mortal en él, una ausencia de miedo que sorprendió a todos, incluido a don Ricardo. El vaquero que había sido dejado para morir ya no estaba allí. En su lugar había un hombre que ya no tenía nada que perder, y por lo tanto era invencible en su propósito. Don Ricardo, momentáneamente sorprendido por el cambio en su víctima, soltó a Sofía con un empujón. «¿Te atreves a darme órdenes?», siseó. Javier no respondió a la pregunta. En cambio, se giró no hacia el cacique, sino hacia la gente del silencio. Miró los rostros de sus vecinos, las personas con las que había crecido, con las que había compartido pan y tristezas. Vio el miedo en ellos, pero también vio algo más.
algo enterrado muy dentro, la vergüenza. «Miren a esta niña», dijo Javier, su voz ganando fuerza, resonando con la verdad de su experiencia. «Tiene más coraje en su dedo meñique que todos los secuaces de Ricardo juntos. Me vio sufriendo y no se dio la vuelta. No se quedó en silencio. La palabra silencio quedó suspendida en el aire, una acusación directa al nombre y la naturaleza de su pueblo», continuó, su voz tejiendo una narrativa de la opresión de ellos. «¿Cuántos de ustedes han perdido tierras? ¿Cuántos le pagan a Ricardo por el agua que cae del cielo? ¿Cuántos bajan la mirada cuando pasan sus hombres, rezando para no ser los siguientes?» Cada pregunta era un golpe, despertando recuerdos dolorosos y resentimientos largamente reprimidos. Vivimos con miedo, susurrando en las sombras, mientras él baila en nuestros festivales y brinda por nuestra miseria. Yo era como ustedes, me enorgullecía de mi fuerza, pero estaba solo, y caí. Pero esta niña, esta pequeña flor de cactus, me enseñó algo. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en luchar solo, está en levantarse juntos y decir «basta». La multitud comenzó a agitarse. Los murmullos se extendieron como fuego en pasto seco. Las palabras de Javier eran peligrosas, pero eran ciertas. Estaba articulando el sufrimiento silencioso de una generación. Don Ricardo sintió el cambio en el aire, la base de su poder, el miedo comenzando a erosionarse. «Silencio», rugió, su compostura rompiéndose. «Este hombre es un criminal, un traidor». Hizo una seña a el cuchillo. «Acaba con él. Haz que se arrepienta de haber nacido». El rastreador sacó su largo cuchillo, el acero brillando a la luz de la fogata, y avanzó hacia Javier, la sonrisa sádica de vuelta en su rostro. La multitud contuvo la respiración colectivamente. La violencia estaba a punto de estallar. Justo cuando el cuchillo se preparaba para atacar, un viejo campesino, un hombre llamado Mateo, cuyo hijo había sido forzado a trabajar para Ricardo para pagar una deuda, dio un paso al frente. No dijo nada, simplemente se interpuso entre Javier y el secuaz. Era un hombre viejo, frágil, sin armas. Un empujón lo derribaría, pero su acto de desafío fue sísmico, fue la primera piedra de una avalancha. El cuchillo se detuvo, confundido. Don Ricardo le gritó a Mateo que se apartara, pero el viejo permaneció inmóvil, un roble arraigado en la dignidad. Su acto de coraje fue un espejo para los demás, reflejando su propia cobardía y mostrándoles un camino alternativo. Inspirada por el viejo Mateo, otra figura se movió, una mujer cuyo esposo había sido golpeado por no poder entregar su cuota de la cosecha, dio un paso adelante y se paró junto al campesino. Luego 2 hermanos adolescentes, después otro más. Lentamente, vacilante al principio, pero luego con una resolución creciente, la gente comenzó a salir de la multitud. No estaban armados, no estaban gritando. Simplemente se estaban posicionando, formando una barrera humana, un muro de cuerpos cansados y almas oprimidas alrededor de Javier y Sofía. Estaban rompiendo el hechizo de miedo que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. La plaza de El Silencio se estaba transformando de un lugar de ejecución en una cuna de rebelión. La tensión en la plaza se volvió tan espesa que era casi imposible respirar. Lo que comenzó como la captura de 2 fugitivos se había transformado en un punto muerto entre un tirano y su pueblo. El coraje de Sofía, amplificado por la voz de Javier, había encendido una chispa, y ahora las llamas de la revuelta amenazaban con consumirlo todo. ¿Qué pasará cuando el miedo finalmente dé paso a la furia? La historia está llegando a su punto de ebullición. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta noche de fuego y coraje y si la gente del silencio finalmente romperá sus cadenas. El destino de todos está a punto de decidirse. Don Ricardo miró la escena con incredulidad. Su poder no provenía de sus secuaces,
sino del consentimiento silencioso del pueblo, de su creencia en su invencibilidad. Y estaba viendo esa creencia desintegrarse ante sus propios ojos. El miedo en su rostro fue reemplazado por una furia pura y primigenia. Estaba perdiendo el control, lo único que realmente le importaba. Si el miedo ya no funcionaba, usaría la fuerza bruta. En un movimiento rápido sacó su propio revólver, el metal oscuro y mortal, un contraste discordante con los colores de la fiesta. No apuntó a Javier, apuntó al corazón de la rebelión, a la fuente de todo, la pequeña Sofía. El sonido del martillo del revólver, al ser martillado, fue un clic fuerte y agudo que cortó todos los demás ruidos. La multitud se congeló. La rebelión silenciosa vaciló, confrontada con la brutal realidad de la violencia. Don Ricardo sonrió, una sonrisa victoriosa y desesperada. Todavía tenía la carta final. Puede que no fuera capaz de matar el espíritu de todos ellos, pero podía matar a la niña que lo había creado. Ahora, gritó, la voz distorsionada por la rabia, vamos a ver quién tiene coraje, vuelvan a sus casas, o la primera fogata de esta noche se encenderá con el cuerpo de esta pequeña víbora. Javier se movió. En el instante en que el arma apuntó a Sofía, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. No intentó atacar a don Ricardo directamente. Estaba demasiado lejos, era demasiado arriesgado. En cambio, hizo lo único que podía. Se lanzó frente a Sofía, usando su propio cuerpo como un escudo humano. Sus brazos envolvieron a la niña y a su abuela, girándose para encarar el arma. Miró directamente a los ojos de don Ricardo, y en su mirada no había súplica, solo un desafío final. Era un sacrificio, un acto de amor paternal que selló su transformación. Ya no era un hombre luchando por tierra, era un hombre defendiendo a su familia, a su pueblo, a su alma. El clímax llegó a su cúspide, el arma apuntada, el escudo humano formado y el destino de el silencio pendiendo del gatillo. El clic del gatillo resonó en la plaza, un sonido metálico y final. Pero antes de que el dedo de don Ricardo pudiera completar la presión, un grito rasgó el aire. No fue un grito de miedo, sino de furia. Mateo, el viejo campesino que había iniciado la rebelión silenciosa, se abalanzó y arrojó un puñado de tierra y piedras a los ojos del cacique. Fue un acto fútil, patético, pero perfectamente cronometrado. Don Ricardo, ciego y enfurecido por el insulto, disparó a la deriva. El tiro estalló, no alcanzando a Javier, sino destrozando uno de los farolillos de colores de la fiesta, que cayó sobre un puesto de telas secas. El fuego, que antes era de celebración, ahora se convirtió en una llama de guerra. Ese disparo, destinado a reafirmar el poder, fue lo que lo rompió para siempre. La visión de su líder disparando ciegamente a su propio pueblo rompió el último vestigio de lealtad en los corazones de muchos. La multitud explotó. La presa de miedo que los había contenido por generaciones se rompió en una inundación de violencia catártica. No era un ejército entrenado, sino un organismo de furia colectiva. Hombres y mujeres avanzaron sobre los secuaces con lo que tenían a mano: botellas rotas, sillas de madera, herramientas de labranza que habían traído a la fiesta. El cuchillo, el temido rastreador, fue rodeado por 3 hermanos cuyas tierras había ayudado a robar, y por primera vez en su vida había miedo en sus ojos. La rebelión no era bonita ni heroica, era desesperada, caótica y sangrienta. Era el sonido de cadenas rompiéndose, y el sonido era ensordecedor. Javier, protegiendo a Sofía y a Elena, observó la revuelta que él y la niña habían iniciado, una fuerza de la naturaleza que ahora tenía vida propia. Don Ricardo, aún limpiándose los ojos, intentó restaurar el orden, pero su voz fue engullida por el rugido de la multitud. Era un rey sin reino, un pastor abandonado por su rebaño, que ahora se volvía contra él con los dientes al descubierto.
Intentó huir, correr hacia la seguridad de su hacienda, pero la gente del silencio lo rodeó. No lo atacaron de inmediato, simplemente lo rodearon. Un círculo de rostros que él había aterrorizado durante años, ahora mirándolo no con miedo, sino con un desprecio helado. Su poder, despojado del miedo, se reveló como lo que siempre había sido, una ilusión. Fue desarmado, su chaqueta cara rasgada, y fue forzado a arrodillarse en el mismo polvo en el que había hecho humillarse a tantos otros. La caída del tirano no fue con la hoja de un héroe, sino bajo el peso de 1000 miradas llenas de desprecio. La noche terminó con las llamas del puesto iluminando una nueva realidad. Al amanecer, la plaza era un testimonio de la batalla por el alma del pueblo. Había heridos de ambos lados, y el aire estaba pesado con el olor a humo y el silencio del agotamiento. Don Ricardo y sus hombres más leales fueron encerrados en el viejo granero, su destino a ser decidido no por un hombre, sino por un consejo de aldeanos. La justicia, por primera vez, sería un asunto comunitario. Javier, con una herida superficial en el brazo donde un secuaz lo había alcanzado de refilón, se sentó en el umbral de abuela Elena mientras ella limpiaba la herida con hierbas. Sofía sostenía su otra mano, el rostro cansado, pero los ojos brillantes con una luz que no estaba allí antes. Habían sobrevivido. Más que eso, habían vencido. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción difícil, pero esperanzadora. El silencio, fiel a su nuevo espíritu, fue rebautizado como el despertar. La vasta hacienda de don Ricardo fue dividida entre las familias que él había despojado. La gran casa se convirtió en una escuela y un centro comunitario. Hubo discusiones, desacuerdos y luchas de poder, pues la libertad es una carga más pesada que la opresión, pero estaban resolviendo sus problemas juntos, como iguales. Abuela Elena se convirtió en una líder respetada en el nuevo consejo. Su sabiduría ahora una guía para todos, no solo un refugio para su nieta. El coraje de una niña y la voz de un hombre habían plantado una semilla, y toda la comunidad ahora la estaba regando. Javier no se convirtió en el nuevo cacique, rechazó cualquier posición de poder formal para sorpresa de muchos. Había luchado para destruir un trono, no para sentarse en él. En cambio, se dedicó a reconstruir su pequeño rancho, pero con una diferencia. La puerta siempre estaba abierta. Su pozo, antes la manzana de la discordia, ahora servía a cualquier viajero o vecino sediento. Se convirtió en un maestro, enseñando a los niños más pequeños a cabalgar, a entender la tierra y contándoles la historia de aquella noche en la plaza, no como un cuento de su propia valentía, sino de la valentía de una comunidad que decidió romper el silencio. Encontró su honor no en la posesión, sino en el servicio. Sofía creció bajo el sol de esa nueva libertad. La sombra del miedo que se cernía sobre su infancia había desaparecido. Continuó aprendiendo los secretos de las hierbas con su abuela, pero ahora también aprendía a leer y escribir en la nueva escuela. La timidez dio paso a una confianza tranquila. Ya no era solo la huérfana silenciosa, era Sofía, la valiente, un símbolo viviente para el pueblo de que la fuerza no tiene nada que ver con el tamaño o la edad. Ella y Javier mantuvieron el lazo forjado en el desierto. Él se convirtió en el padre que ella había perdido, y ella en la hija que daba propósito a su nueva vida. Eran la prueba de que la familia no siempre es de sangre, sino que se forja en la lealtad y el sacrificio. El pueblo aprendió que la verdadera justicia no vino de una autoridad lejana o de una revolución sangrienta liderada por un único héroe. Vino desde dentro, de la decisión colectiva de no tolerar más la injusticia. La deposición de don Ricardo no fue el final de la historia, sino el comienzo. El verdadero desafío era construir una comunidad justa a partir de las cenizas de la tiranía.
un trabajo diario de compasión, respeto y vigilancia constante contra el regreso del miedo. Cometieron errores, pero eran sus errores, y aprendieron de ellos. La libertad era desordenada y difícil, pero era suya, ganada con la sangre, el sudor y el coraje desafiante de sus miembros más vulnerables. El desenlace de la historia de Javier y Sofía no reside en la derrota de un villano, sino en el nacimiento de una comunidad. La violencia del clímax dio paso a la paz productiva de la reconstrucción. El poder, antes concentrado en las manos de un hombre cruel, se difundió entre el pueblo, convirtiéndose en una responsabilidad compartida. La narrativa muestra que la verdadera victoria no es la venganza, sino la creación de un futuro donde la tiranía ya no puede echar raíces. El recuerdo de la opresión sirvió como un recordatorio constante del precio de la complacencia, asegurando que el despertar nunca más se durmiera en el silencio del miedo. Una tarde, un año después, Javier estaba sentado en el porche de su casa, arreglando una silla de montar. Sofía estaba a su lado, leyendo un libro en voz alta, su voz clara y firme. El sol se ponía, pintando las montañas de Durango con tonos de oro y púrpura. Abuela Elena se acercó, trayendo tazas de té de canela. Los tres permanecieron en silencio por un momento, observando la belleza del mundo por el que tanto habían luchado para reclamar. No era un final de cuento de hadas, sino algo mucho mejor, una paz real, ganada con esfuerzo. El ciclo de dolor había sido roto y reemplazado por un ciclo de cuidado, aprendizaje y amor. El rancho de Javier, antes un símbolo de 1900, desafío solitario, se convirtió en un lugar de encuentro, un corazón palpitante para la comunidad. Los niños venían a aprender de él, los vecinos a pedir consejo o simplemente a compartir una comida. La tierra, que antes había sido motivo de conflicto, ahora era lo que los unía. Javier finalmente entendió lo que su abuelo quería decir. Ellos pertenecían a la tierra, y eso significaba que se pertenecían unos a otros. Al proteger a Sofía, había, sin saberlo, protegido el futuro de todos, demostrando que el mayor legado que un hombre puede dejar no es la propiedad que posee, sino la comunidad que ayuda a construir. La historia termina con una imagen simple: Javier, Sofía y Elena, 3 generaciones de resiliencia, observando el final de otro día. El aire está lleno del suave sonido del viento y de la risa lejana de los niños jugando en el pueblo. La serpiente del miedo había sido desterrada, no por la fuerza de un único héroe, sino por el coraje de una niña que se atrevió a actuar y por un pueblo que se atrevió a seguirla. La narrativa deja al espectador con una sensación de cierre emocional completo, una catarsis que no proviene de la venganza, sino de la redención, tanto de un hombre como de una ciudad entera. El viaje que comenzamos con un acto desesperado de coraje en un cañón solitario termina aquí, en una paz ganada a pulso. La historia de Sofía y Javier nos muestra que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de compasión puede incendiar una revolución de esperanza. Demuestra que la verdadera fuerza no reside en aquellos que gobiernan con miedo, sino en aquellos que inspiran coraje en los demás. Creemos que todos tienen esa chispa en su interior, la capacidad de levantarse contra la injusticia, sin importar cuán pequeños o impotentes se sientan. ¿Crees que el coraje de una sola persona puede realmente cambiar el destino de muchas? ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te conmovió? Deja tu reflexión en los comentarios. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete para más narrativas emocionantes que exploran la fuerza del espíritu humano. Tu participación nos ayuda a seguir contando historias que importan, historias que nos recuerdan al héroe que existe dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para despertar. Gracias por acompañarnos
en este viaje inolvidable.